Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a comentar algunas cuestiones en torno pues a la parte de la unidad 2, ¿no? ¿Qué tanto has avanzado allí? No, por el momento no he empezado. Bueno, entonces voy a comentar en el día de hoy dos métodos de integración. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Dos métodos de integración, uno que se llama el método de sustitución, o por lo general también le dicen método de sustitución simple, y el método de integración por partes. Bueno, en el caso del método de sustitución, hay que tener en cuenta, pues, ciertas cosas que ya, pues, me imagino yo, pues ya conoces, ¿no? Una de las cuestiones es, a ver si yo dejo esto un momentico. Bueno, una de las cosas es que ya sabemos que pues tenemos una integral y esa integral pues está acompañada de una función, ¿no? Siempre hay que colocarle en este caso el de x, ¿no? Porque pues eso me dice con respecto a qué variable pues yo voy a integrar, ¿no? ¿Cuándo yo puedo pensar en el método de sustitución? Pues sencillamente cuando tengo una función y su derivada, digámoslo así, o escribámoslo así. Entonces, esta expresión lo que quiere decir es que la integral, pues por lo general, va a tener su función y su derivada. Entonces, por ejemplo, la integral del seno de x, por ejemplo, o del seno cuadrado de x. Pues sencillamente es la función, en este caso, del seno de x, y posiblemente pues va a tener su derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tengo un caso de estos, pues sencillamente pues yo puedo tener en cuenta el método de sustitución, ¿no? O sea, ese método es el que me va a servir para integrar este tipo de integrales, ¿no? Tengamos en cuenta que ya incluso hemos visto las inmediatas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una integral inmediata, la del seno de x, ¿no? Por ejemplo, otra integral inmediata, la del coseno de x, ¿no? ¿Sí? Estas son integrales inmediatas. Estas son integrales también indefinidas, ¿no? O sea, son de carácter indefinido, ¿no? Eso quiere decir que el resultado, pues, va a estar acompañado de una constante de integración, ¿no? Porque, pues, en cierta manera, pues, o se entiende que es una familia de curvas, ¿no? Entonces, este caso, este ejemplo que tenemos aquí, aquí vemos lo que estoy mencionando, ¿no? La función y muy seguramente la derivada, ¿no? O sea, pues sé que hay una relación del seno y el conseno en torno a la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que yo hacer aquí o tener en cuenta? Pues para decir quién es uno, por ejemplo. Este método también hay que tener en cuenta que es el cambio de variable, ¿no? O sea que yo voy a cambiar de variable de x hacia uno. Entonces tengo que definir primero que todo quién es uno. Entonces, esto lo puedo escribir así, integral de el coseno de 3x, todo esto elevado al cuadrado por el seno de 3x, ¿no? Es otra forma de escribir esa expresión que tenemos allí, ¿no? Entonces puedo decir u es igual al coseno de 3x. ¿Listo? Eso en pro de la derivada, ¿no? Tener en cuenta quién es la derivada, ¿no? Entonces ahora digo, la derivada de u con respecto a qué variable, pues con respecto a x, ¿no? ¿Sí? Estoy relacionando u y x, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la integral del coseno? El coseno de x. Perdón, la derivada del coseno. La derivada del Seno coseno, ¿cuál es? menos Seno seno menos seno. menos seno de 3x, ¿no? Allí el argumento es importante porque pues el argumento es el 3x, ¿no? Además de eso, menos seno de 3x por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna?
3x. La seno 3 de 3x. Entonces, la derivada interna va a ser 3, ¿no? Porque aquí vemos una composición Ah, entre la función seno y esta función 3x, ¿no? Entonces, por eso yo sé que la derivada interna o la derivada de 3x, pues es 3, ¿no? Entonces ahí digo así. la derivada por la derivada interna, ¿no? Listo. Listo, entonces tenemos que este de u es igual a qué. Bueno, aquí lo podemos ir organizando, ¿no? Menos 3 seno de 3x por dx. Este dx que tenemos aquí, lo pasé al otro lado. Como está viendo, pues lo pasé a multiplicar, ¿no? ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos esto, o aquí observamos esto. Seno de 3x, ¿sí? Aquí en la integral original, ¿no? Seno de 3x. Aquí lo tenemos, ¿no? Seno de 3x por dx, ¿no? Salvo este menos 3 que tenemos aquí. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues para quitarme ese menos 3. ¿O qué puedo hacer para quitarme ese menos 3? Pues lo puedo pasar al otro lado de la igualdad y va a pasar entonces como, o lo puedo escribir como du sobre 3 igual al seno de 3x por dx, ¿no? Ahora sí, tengo esto que tenemos aquí. ¿Y por qué ¿Listo? pasa negativo? ¿No pasaría positivo? Menos 3 al otro lado. No, porque es que aquí estamos de una multiplicación, la estamos pasando a una división, Sí, sí, sí. ¿sí? Oh, No estamos sumando porque esto no, está multiplicando, ¿no? O sí, sea, sí, el sí. menos 3 está multiplicando a seno de 3x. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces aquí tenemos esta expresión de aquí. A ver si me deja borrar. Tenemos esta expresión de aquí, entonces tenemos que menos du sobre 3 es igual a seno de 3x por dx, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Sí, en la integral. ¿Listo? Listo, entonces tenemos que la integral de el coseno cuadrado de 3x, ¿cierto? Lo que tenemos acá, por el seno de 3x por dx, pues se puede escribir como integral de u cuadrado por menos de u sobre 3, ¿no? ¿Sí? Estos son los resultados. Esta es la sustitución, ¿sí? Esta es la derivada. Y sencillamente concluyo que esto es igual a integral de u cuadrado por menos de u sobre 3. Ahora, hay una propiedad de las integrales que involucra las constantes, ¿no? Entonces yo digo, este menos un tercio o este menos un tercio que aparece aquí, en esta parte, pues lo puedo sacar afuera de la integral, ¿no? Entonces me va a quedar, un momento porque este programita se quedó. Ay, dame un momento. Vale, tutor. Bueno, ahí estás viendo. Sí, señor. Listo, entonces sigamos. Sigamos. Eh, ya. Bueno, entonces tenemos o estamos diciendo que el menos un tercio yo lo puedo sacar afuera de la integral, ¿no? Entonces lo puedo escribir como menos un tercio integral de u cuadrado por du. Allí estoy dándome cuenta de una cuestión, ¿no? Y es que siempre relaciona una sola variable. Yo aquí no puedo decir x al cuadrado por du, por ejemplo, o u cuadrado por dx, ¿no?
porque estoy relacionando en ese caso dos variables. Siempre tengo una sola variable. Entonces, por eso es importante saber que cuando yo hago una sustitución, pues tengo que sacar el diferencial con respecto a esa variable. ¿Listo? Entonces, ¿llegamos a qué? A poder integrar, pues una integral que ya conocemos, ¿no? Una integral más fácil, ¿no? Entonces, este método sencillamente me sirve pues para llevar a eso, ¿no? A que de una integral que de pronto no es tan sencilla de hacer, pues sencillamente pues yo pueda integrar algo más fácil, ¿no? Que en este caso es la integral de una potencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la integral en ese caso? De Se u le da el cuadrado. exponente más 1 Ajá, y se divide por el exponente más 1. ajá. Entonces esto me quedaría u a la 3 sobre 3, ¿no? Ujú. ¿Sí? Más la constante de integración, ¿no? Porque ahí ya integré, ¿no? No necesito colocarle aquí ninguna integral ni nada, ¿no? Porque si ya integré, pues no voy a seguir con esta integral, sino que tengo que colocarle la constante de integración. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a, aquí podemos ir reduciendo, menos u a la 3 sobre 9, ¿no? Porque pues 3 por 3, 9, ¿no? Y ahí es importante volver otra vez a la variable original. ¿Cuál es la variable original? X, ¿no? Seno de x, La variable, ¿no? La variable original es X. x, ¿Listo? Y por aquí estamos diciendo que U es igual a ¿qué? U es igual a coseno de coseno 3x, 13, ¿no? Entonces esto me va a quedar que esto es igual a menos coseno a la 3 ¿de quién? De 3x sobre 9 13, más la constante de integración. Entonces aquí ya tenemos el resultado, ¿no? ok, ¿Listo? perfecto. ¿Alguna pregunta? Mm, ¿Por qué bueno, qué perdía de pronto en la U? ¿Por qué se coloca U? Se cambia. Se está cambiando la variable, ¿no? O sea, el método de Sí. sustitución, pues me permite hablar de eso, ¿no? De cambiar la variable. Ese es un método que también se llama así, como método de cambio de variable, ¿no? Entonces, sencillamente es que a partir de una integral que yo tengo, como en este caso la de coseno cuadrado de 3x por seno de 3x, pues yo cambiando la variable llegue a este tipo de integral que es más fácil de hacer, ¿no? Por ejemplo, la Ok, integral de u cuadrado por du. Allí siempre tengo que decir quién es u, ¿sí? O W, sí. o E, o Y, por ejemplo, ¿sí? No necesariamente Ok. siempre tiene que ser U. Yo puedo decir que W es igual a coseno de 3x, pero entonces el punto es que si yo cambio la variable, en este caso U, siempre tengo que escribir quién es de U, Mm, ¿sí? Porque siempre tengo que en la integral escribir una sola variable. ¿Listo? Sí, señor. Yo aquí no puedo colocar algo así, por ejemplo, U cuadrado por dx. ¿Sí? Porque Ujú, aquí, ¿qué estoy diciendo? Que la sí, integral es con respecto a x, no con respecto a u. oh, ¿Listo? sí, Entonces, sí. aquí está mal escrito, por ejemplo. Estaría mal escrito. Yo aquí puedo refutar, ¿no? Y decir, no, es que si estoy integrando con respecto a x, pues esta u cuadrado, ¿qué es? Pues es una constante. Y si es una constante, pues se puede sacar afuera la integral. Ujú, sí. ¿Sí? Ok, sí, Entonces, señor. allí ojo porque siempre hay que tener en cuenta que las integrales van a estar en términos de una sola variable. Ok, entonces cuando está du sobre dx, en ese caso sí se deja de esa manera. Lo que aquí estoy diciendo es que cuando yo derivo, y este es en términos de notación, cuando yo derivo digo lo siguiente, porque como u es igual a coseno de 3x, entonces Sí, digo, ¿cuál es la derivada de u? ¿Cuál es la derivada de u? O sea, de este u que tenemos aquí, sí. con respecto a qué variable, porque voy a relacionar las dos variables, u y x. Entonces digo, con respecto a x, y por eso le escribo sobre de x. Ah, perfecto.
Listo, súper. Y integro, y derivo el coseno de 3x. Entonces ahí Entonces, digo, bueno, ujú. ahí me da menos seno de 3x por la derivada interna, ¿no? Ok, sí, señor. Ya, gracias. Bueno, entonces hagamos este otro de sustitución. A ver si se entendió. A ver si borro rápido. Tu. Mm, Bueno, entonces ahora vamos a hacer este otro punto. Hacemos este que ya lo hicimos y vamos a hacer este punto. Este ejercicio que tenemos aquí, por sustitución. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, Cindy? Tenemos que... Entonces, siempre que yo voy a integrar el método de sustitución, entonces tengo que saber quién es uno, ¿sí? Ok, sí. O sea, tengo que saber o tengo que escribir y tengo que decir quién es u, porque como voy a cambiar la variable, pues sencillamente tengo que saber quién es u, ¿no? ¿Y quién decimos que es u? 6 menos... Es menos. ay, se me olvidó. Entonces, allí otra vez, ¿no? Lo importante es mirar la función y su derivada, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, muy seguramente la u va a estar asociada a esta función, a esta función. ¿Cuál es la función allí? ¿Cuál sería la derivada? Esas dos funciones que yo estoy hablando aquí. ¿Cuál sería la f de x y quién sería la f' de x? Bueno, otra pregunta. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto? Perdón, 6 logaritmo de 2 más x. ¿Cuál es la derivada de esto? Mm, La derivada de 6. ¿Quién es? 0 Cero, sería ajá, es 1. una constante, No sé. perdón. Tiene una Sí. constante menos la derivada del logaritmo de 2 más x. 1 sobre, Ujú, eh, Sobre, sobre X. sobre 2 más x, ¿no? 2 más X, sí. Ujú. Por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? Eh, logaritmo ¿Cuál es la derivada interna? por X. Aquí tenemos una composición de dos funciones, ¿no? Por eso cuando yo o digo que la derivada interna, esta es aplicable cuando hay una composición de funciones. Entonces, aquí yo tengo una función, aquí yo tengo otra función, ¿sí? Mm, Una que es el logaritmo de x, porque ella siempre tiene un argumento, y otra que es el 2 más x, ¿sí? ujú, Entonces, estamos integrando logaritmo de x. La derivada del logaritmo, pues, del logaritmo de x es 1 sobre x, ¿no? Pero aquí mi x es 2 más x, ¿no? Entonces sí. me va a quedar 1 sobre 2 más Ah, x por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? De la sí. función interna. Pues 2 más x, ¿no? Entonces, 2. la derivada interna, la derivada de 2 más x, pues va a ser 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, en ese caso, me quedaría, ¿qué me quedaría? Me, menos 1, 2X por 1.
Pues Ajá. 1 por cualquier cosa, pues me das sí, a le cualquier daría cosa, ¿no? igual. Sí, Entonces eso me daría menos 1 sobre 2 más x, ¿no? Entonces mm, mira aquí, según lo que yo estoy viendo, que el 2 más x, esta expresión que tenemos aquí, pues es lo que tenemos acá, ¿no? Porque esto también se puede escribir así, ¿no? 6 menos logaritmo de 2 más x, todo esto elevado a la 3 por 1 sobre 2 más x por dx. También se puede escribir así, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la función y la derivada, según lo que acabamos de mirar. ¿Listo? ¿Y quién sería entonces u, según lo que ya acabamos de conversar aquí? menos 6 logaritmo Entonces sería 6 menos logaritmo de 2 más de 2 x. más x. Ujú. Entonces, esta es mi u. Lo acabé de decir. Si yo digo quién es u, tengo que escribir quién. Du, Du, exacto. Entonces sería du. Entonces, du con respecto a la variable, a la otra variable que estamos manejando, la x, ¿no? La derivada de u con respecto a x. ¿A qué es igual? Ya la acabamos de hacer, ¿no? Menos 1 sobre menos 2 más x. ¿Listo? Y esto se puede escribir entonces, este de x, como está viendo, lo puedo pasar al lado, al otro lado a multiplicar, entonces me va a quedar que du es igual a menos 1 sobre 2 más x por dx, ¿no? Mira que esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Salvo el siempre. negativo, el o- menos. Ujú. ok. ¿Siempre tienen Entonces, que dar los mismos o puede cambiar? yo también puedo escribirlo así, mira. De pronto para más facilidad. Entonces, yo estoy llegando a esta expresión que tenemos aquí. ¿Listo? Yo tengo que decir quién es el de x, porque es que tengo que relacionar siempre una sola variable, como yo lo acabo de decir. Entonces, yo puedo decir esto. ¿Cómo despejo de x de aquí? ¿Cómo lo Lo, despejo? lo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces lo puedo hacer al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría menos 1 sobre 2 más x por dx, ¿no? Y ahora, ¿cómo despejo ese dx? ¿Cómo lo despejo? ¿Cómo lo dejo solito? Pasaría al ese 2. Eliminando x. ¿Se puede eliminar x con x? Entonces, ¿este 2 más x qué es? ¿Qué está haciendo allí? Está dividiendo, lo pasaría al otro lado a multiplicar. Ajá, Escribiría. o que yo no puedo ir cancelando así porque sí, ¿no? Porque esto es Ok. esto es una anotación, esto es con Combinación. respecto a qué variable es, ¿sí? Ok. Eso es lo que dice. Entonces, este 2 más x lo puedo pasar al otro lado, ¿no? Lo voy a pasar con todo el signo. Entonces sería menos 2 más x por du, ¿cierto? Igual a dx, Mm, ¿no? ok. Igual a dx. Entonces, listo. Aquí vamos a escribirlo, ¿no? Integral de, ¿quién decíamos que era 6 menos logaritmo de 2 más x? Estamos diciendo que es 1. Y esto está elevado a la 3, ¿no? Según lo que vemos aquí, ¿no? Sí. Por 1 sobre 2 más x, ¿cierto? Aquí voy, ¿no? Por dx. Sí. Dx estamos diciendo que es esto, ¿no? Ok. Entonces Menos 2. estamos menos 2 factor de 2 más x por du. ¿Sí? Listo. Yo puedo simplificar. Entonces, ¿qué puedo simplificar? Pues esto está, este 2 más x es lo mismo que ese 2 más x abajo, ¿no? Entonces, eso lo puedo Sí. simplificar, ¿sí? Entonces, se va. Este menos que tenemos aquí, lo puedo sacar afuera de la integral, ¿sí? Teniendo en cuenta esa propiedad de la constante, ¿no?
Entonces aquí me quedaría menos integral de quién? De u a la 3 1, por du. okey, ¿Listo? sí, señor. ¿Y cuál sería entonces la integral de u a la 3? 1, ¿Cuál sería la integral de u a la 3? Entonces me 1 quedaría sobre 2, 1 sobre 2. pues, sobre 2 más x. ¿Cuál es la lo acabamos de decir en el ejercicio pasado, ¿no? En la integral de una potencia. Entonces, ¿qué pasa allí? Que le sumo 1 y le Ah, divido sobre 3 más 1. sobre 3 sí, perdón. Entonces, aquí sería u a la 4 sobre 4, Okey. más la constante, ¿no? Ahí ya integré, entonces no tengo que Ujú. colocar nada de símbolos ni nada de esas cosas, ¿no? Listo. Vuelvo otra vez a la variable original. Estábamos diciendo que ¿quién es u? U es Eh, menos 6 6 menos logaritmo logaritmo de 2 de más x, todo se elevado a la 4, sobre 4, dos más la más constante. ¿Listo? Y ahí ya tenemos pues la respuesta, ¿no? A esa integral. Entonces, en el método de sustitución, lo acabé de decir, ¿no? Siempre la función y su derivada, ¿no? Pues para pensar en ese método de sustitución. ¿Listo? Otra cosa, entonces yo puedo plantear quién es u y siempre tengo que plantear quién es el de u. La idea es que siempre esté en términos de una sola variable. Y esto esté bien escrito, ¿no? Porque a veces no lo, según lo que yo he evidenciado, a veces no lo escriben bien, ¿no? Entonces mm, siempre en términos de una sola variable. Por eso, inclusive, esto lo podemos hacer, pero en algún momento se va a simplificar, como en este caso. De tal forma que, pues, elimine la variable, ¿no? Yo aquí no me puede quedar u a la 3 por x por d1, porque entonces hice algo mal allí. vale, tutor. ¿Listo? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? No por el momento, no. Bueno, ese es el método de sustitución, ¿no? Bueno, en el caso de la integración por partes, vamos a hacer, vamos a hacer este. Aquí no es tan inmediato la cuestión que hacíamos en sustitución, ¿no? Que pues hablábamos de la función y la derivada, ¿no? Porque si yo digo que cuál es la derivada de 2 más, de 2x más 3, por ejemplo, sería 2, ¿no? Pero entonces ya no me relaciona el logaritmo como tenemos allí, ¿no? O si la derivada del logaritmo de 2 más x es 2x más 3 al cuadrado, pues tampoco, ¿no? Porque no me está relacionando como tal la derivada. La derivada del logaritmo de 2 más x sabemos que es 1 sobre 2x, ¿no? Por la derivada interna que es 2, ¿no? Entonces, allí tendría que pensar en otro método de integración. Y este método es lo que se conoce como integración por partes. Entonces, para el método de integración por partes, yo tengo que tener en cuenta algunas cosas. La primera, la fórmula de integración por partes. Entonces, la fórmula de integración por partes me dice que la integral de u por db, de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder integrar por partes, siempre tengo que tener en cuenta la fórmula de integración por partes. Y lo segundo es que a partir de esta palabrita, yo puedo dar nombre a quién es u y quién es db, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cierta manera, si tú ves aquí, involucra una multiplicación de u con db. Entonces es posible que este sea u y este sea db, ¿sí? La multiplicación de esas dos cosas que tenemos allí en pro de utilizar la fórmula de integración por partes. Esta palabra hilate pues me dice cómo lo debo escoger. Y para eso yo tengo que tener en cuenta que
la y relaciona todas esas funciones inversas. ¿Cuáles son? Dame un ejemplo de una función inversa. Pues una función inversa es, por ejemplo, arcocoseno, arcoseno, seno a la -1, que es lo mismo, ¿sí? Coseno a la -1, tangente a la -1, todas esas son funciones inversas. La L es la parte logarítmica, las funciones que son logarítmicas, como por ejemplo en este caso la del logaritmo natural, ¿no? La A son todas esas funciones algebraicas, ¿no? Algebraicas. La T, todas las funciones trigonométricas, o sea, lo que es seno, coseno, tangente, cotangente, y son las funciones exponenciales, ¿no? O sea, por ejemplo, las de e a la x, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Primero que todo, pues yo tengo que saber quién es u o cómo voy a plantear o cómo voy a cambiar esas variables en términos de u, como dice aquí en la formulita, y de b, ¿sí? Entonces, aquí en mi ejercicio yo me doy cuenta de algo. Este 2x más 3 al cuadrado se trata de ¿qué? De una función inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial. ¿Cuál de esas categorías yo puedo enmarcar ese 2x más 3 al cuadrado? Exponencial, porque tiene el... ¿Exponencial? O que las exponenciales siempre van a tener esta forma, ¿no? E a la x. Ay, algebraica. Entonces sería algebraica. Entonces, aquí está, ¿no? La A. Y este logaritmo de 2 más x, dentro de estas categorías que yo mencioné acá, ¿dónde estaría o dónde se podría colocar? Este logaritmo de 2 más x. Y en la L, En la L, ajá, la parte de los logaritmos. Entonces, ¿quién está primero? ¿La L o la A? la L. Entonces se La coloca. L. Entonces, yo digo de una vez que u es igual al logaritmo de 2x, ¿sí? Y digo entonces además, porque mira que aquí también tengo que colocar quién es el de b. Entonces el de b pues es el que me falta, ¿no? O sea, la otra función algebraica que estamos hablando en este momento. Entonces va a ser 2x más 3 al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Eso es lo primero que tengo que yo hacer en términos de la identificación de quién es u y quién es de b. ¿Listo? ¿Qué más me pide la fórmula? Me pide un du, según lo que vemos aquí. Además de eso me pide un b. Entonces, necesito saber quién es ese du y quién es ese b que aparece allí. Entonces, en el caso de u igual al logaritmo de 2x, pues yo puedo decir esto, ¿no? Que la derivada de u con respecto a x, ¿a quién va a ser igual? O sea, en términos resumidos, ¿cuál es la derivada del logaritmo de 2x? 1 sobre 2x Ajá, por la derivada interna, ¿no? por 2. Entonces, esto lo puedo simplificar y me quedaría 1 sobre x, ¿no? Por x. Y esto entonces me va a quedar que du es igual a ¿qué? A 1 sobre x por dx. ¿Listo? Entonces, listo, ya tenemos u, tenemos du, tenemos db y me falta b. ¿Y cómo hallamos b? Por ejemplo, tenemos aquí db igual a 2x más 3 al cuadrado. O sea, lo que quiere decir allí es que la derivada de b es igual a esto, ¿no? ¿Cómo hallamos b? Pues integrando a ambos lados, ¿no? Porque la integral y la derivada pues son procesos inversos que en cierta manera pues se anulan, ¿no? Entonces, en este caso, voy a hacer esto, ¿no? Integral de db igual a integral de 2x más 3 al cuadrado, ¿sí? Por dx, porque voy a integrar con respecto a x. Entonces esto me quedaría
que b es igual a la integral de 2x más 3 al cuadrado por dx. ¿Cómo integramos entonces esa integral allí? Necesito saber quién es esa integral, ¿no? Para saber quién es b. Sí. ¿Cómo integramos 2x más 3 al cuadrado? Entonces, ¿esto qué es? Un binomio, ¿no? Que está elevado al cuadrado, ¿no? Ah, Entonces yo puedo hacer una expansión, ¿no? ¿Sí? Lo que por ahí dicen, ¿no? Que, por ejemplo, a más b al al cuadrado, cuadrado más 2 ajá, por más a 2 más b más b más cuadrado, ¿no? b al cuadrado. Ajá, exacto. Eso. Entonces b es igual, aquí en nuestro caso, que es igual a la integral de 4x al cuadrado más 2 veces 2 por x Mm, por 3 más 9, ¿no? 3 al cuadrado pues sería 9. Con respecto a x, y esto va a ser igual entonces a integral de 4x al cuadrado más 12x, ¿no? 12x más 9, ¿no? Por dx. ¿Listo? ¿Y cómo ¿Por qué entonces sale integramos? 4x? Porque el primero, el a, Ah, sí. tiene que 2 por estar 2 elevado al 4 y cuadrado. x a la... Sí, Ajá, ya. ¿Qué exacto. tal? Entonces me quedaría así. Integral de 4x al cuadrado más 12x más 9. ¿Cómo integramos eso? Se ¿Cómo lo puede podemos sacar cada integrar? integral. Se puede sacar integral de 4x a la 2 por Entonces tengo dx. exacto, entonces tengo una integral de una suma y puedo decir que es la suma de las integrales, ¿no? O sea que yo puedo ir partiendo eso que tenemos allí, ¿no? Esos tres términos, ¿no? ¿Y cuál sería el resultado? Pues el resultado entonces va a ser 4x a la 3 sobre 3 más 12x al cuadrado sobre 2 más 9x, ¿no? ¿Listo? Bueno, ese 12 sobre 2 lo podría simplificar y me quedaría 6, ¿no? Lo podría simplificar y me quedaría 6. Listo. Bueno, entonces borremos esto aquí para que no se nos genere tanta cosa. Y coloco entonces que b es igual a 4x a la 3 sobre 3 más 6x al cuadrado más 9x. Y aquí tenemos b, ¿no? B. Listo. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto para poder allí colocar. Listo, entonces, listo, ya tenemos todo, ¿no? Lo que necesitamos. Entonces tenemos quién es U, quién es DB, quién es B y quién es DU. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, me queda integral de quién? De U por DB. Nuestro U por DB, entonces va a ser logaritmo de 2x por 2x más 3 al cuadrado por dx, ¿no? Mira que esto de aquí, pues coincide con el original, ¿no? El ejercicio original. Solamente, pues, que está cambiado porque, pues, tenemos la multiplicación, ¿no? ¿Esto es igual a qué? Según la formulita. A U por B. ¿Quién es U? Entonces, el U va a ser Logaritmo logaritmo de de 2x. 2x, ajá, por B. ¿Quién es B? Lo acabamos de escribir por acá, ¿no? 4x a la 3 sobre 3. Ajá, más 6x al cuadrado, más 9x, menos la integral de B. ¿Quién es B? 4x a la 3 sobre 3 más 6x al cuadrado más 9x por du. ¿Quién es du? Aquí lo tenemos, ¿no? 1 sobre x por dx. ¿Listo? Ahí. Se me fue por otro lado. Bueno, tenemos eso allí, ¿no?
Y podemos ir simplificando. Entonces voy a borrar esto por acá. Puedo ir simplificando. Entonces, tenemos lo siguiente. Logaritmo de 2x por 4 tercios x a la 3 más 6x al cuadrado más 9x menos la integral de 4 tercios de x a la 3 más 6x a la 2 más 9x por 1 sobre x por dx. Eso es lo que escribí allí. Necesito resolver la integral que me está faltando. ¿Cómo se podría hacer? Pues primero que todo, yo puedo mirar que aquí esto lo puedo simplificar, ¿no? Lo puedo ir simplificando, ¿no? Entonces me va a quedar así. Logaritmo de 2x por 4 tercios de x a la 3 más 6x a la 2 más 9x menos integral de 4 tercios. Este x está afectando este 1 sobre x está afectando a todo esto, ¿no? Está afectando a cada uno de esos términos que tenemos allí, ¿no? Entonces, el x a la 3 sobre x, pues lo puedo simplificar y me quedaría x al cuadrado, ¿no? Lo mismo pasa acá. El x al cuadrado sobre x, pues va a ser x, más 9x sobre x, pues me va a quedar 9, ¿no? Y esto por dx. ¿Listo? Listo. Y ahí puedo yo entonces volver a integrar de manera muy, pues, parecida a lo que hicimos anteriormente. Y es que, pues, puedo integrar o tengo una integral de una suma y va a ser entonces la suma de las integrales, ¿no? Entonces, menos, abro paréntesis, porque pues ese menos muy seguramente me va a afectar los signos. Entonces tengo que acordarme de que seguramente va a afectar los signos. ¿Y cuál va a ser entonces la integral aquí? Pues va a ser la integral de x al cuadrado, pues va a ser x a la 3 sobre 3, ¿no? Por 4 tercios, entonces va a ser 4 sobre 9 por x a la 3, ¿no? Más la integral de 6x, entonces va a ser 6x al cuadrado sobre 2. Más, ¿cuál es la integral de 9? Va a ser 9x. Listo, ya integré. Le coloco la c, ¿no? Puedo entonces simplificar. Esto pues queda igual, ¿no? Y aquí puedo ir simplificando y quitándome de una vez esos paréntesis que tenemos aquí. Entonces, sé que este menos pues va a afectar a cada uno de los signos que tenemos acá, ¿no? Entonces va a quedar 4 novenos. Me puede quedar entonces 2 tercios, ¿no? Simplificándolo, ¿no? 2 tercios, x a la 3, menos 6 entre 2, 3x al cuadrado, menos 9x, más c, ¿no? Listo, entonces ahí ya tenemos la integral, ¿no? ¿Listo, Cindy? Sí, señor. Listo, entonces el último ejercicio de integración por partes. Voy a ver si lo puedo hacer más bien por acá. ¿Ese quedaría así el ejercicio? Sí, ¿Este sería el resultado? Ok. sí, ahí ya cuando ya le coloqué la c, la constante de integración, pues estoy diciendo que ya integré, ¿no? Mm. Bueno, entonces vamos a hacer este último. Mm, Puede ser que en algún caso, bueno, la C siempre tiene que ir en lo último o puede estar, digamos, en la otra, con las otras variables.
Lo que Con el pasa es que cuando, o sea, la C, la constante de integración es cuando sí, tú ya integras, o sea, cuando tú ya integras, cuando ya ves que ya que o quitaste todos los símbolos de integral, que es este, sí, entonces, pues ya colocas la constante de integración. Cuando ujú, ya integras, colocas la constante de integración. Tú no puedes ir ah, colocando así, o sea, integral de e a la x, y acá decir que esto es integral de e a la x más c, ¿no? O algo así, ¿no? Porque entonces sigues integrando. okey, sí, señor, gracias. Si vas a decir así, tendría que escribirse así. Integral de e a la x es igual a e a la x más c. Porque ahí ya estoy diciendo que quito la integral de como tal, y estoy diciendo que la integral de e a la x, pues es e a la x. Okey, ¿Listo? gracias. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esta integral aquí? La de x sobre seno cuadrado de x por dx. Esta la debemos hacer por partes, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Primero, la formulita de integración por partes. Entonces, u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Y dos, la vaina de, o la palabra de, y late, ¿no? ¿Listo? Eso lo tengo que tener en cuenta. Bueno, esta integral de aquí la puedo reescribir también, ¿sí? Para darme cuenta precisamente de esta multiplicación que estoy hablando acá, ¿no? Entonces podría ser x por 1 sobre seno cuadrado de x por dx, ¿no? ¿Listo? Se puede escribir también así. Y 1 sobre seno cuadrado de x, ¿a quién sería igual? Según las identidades trigonométricas. Tangente, Sería cosecante pues, al cuadrado de x por dx. Ahora sí, esta es una reescritura del integrando. ¿Listo? ¿Quién sería entonces u y quién sería db? iniciamos identificando si son integrales, eh, ¿Qué tipo de función tenemos, no? sí, En el integrando. Ujú. ¿Qué tipo de función tenemos? Entonces, la x. en integrales, que sería Esta el es algebraica, ¿no? algebraica, perdón. Y la otra pues sería T, que sería trigonométrica. Trigonométrica. Entonces, ¿quién está antes que quién? ¿Quién está Y antes? ¿La A o la A, T? la A. Entonces A sería U, Entonces U sería igual a sería X, X. ¿sí? ¿Y Y quién de sería X, DB? cosecante al cuadrado Cosecante al eh, cuadrado de X por por X, DX. por DX. ¿Listo? Necesitamos entonces de U. ¿Quién sería de U? O sea, la derivada de U con respecto a X. ¿Cuál sería entonces la derivada de X? 1, 1. Eso quiere decir que DU es igual a ¿quién? A DX. ¿Sí? sí señor. Listo. Ya tenemos U, ya tenemos DU. Aquí, dB es igual a cosecante al cuadrado de x. Tenemos que saber quién es b. Entonces, b es igual a la integral de cosecante al cuadrado de x por dx. ¿Cuál es la integral de cosecante al cuadrado? Bueno, me voy a censurar antes de, me parece que es cotangente. Esa es una integral inmediata, ¿no? Entonces, sí es importante tener a la mano una integral o una tablita de integrales inmediatas, ¿no? Integral de cosecante al cuadrado. Mm, a ver. Entonces, sí, menos cotangente de x. Ujú, listo. Entonces, seguimos acá.
B sería igual entonces a menos cotangente de X, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos B, tenemos DB, tenemos U y tenemos DU, ¿no? Listo. Entonces, la integral de X sobre el seno cuadrado de X por dx, pues va a ser igual a ¿quién? A U por B. Entonces va a ser, ¿quién es U? X, ¿no? ¿Quién es B? Menos cotangente. Entonces va a ser menos X por cotangente de X, ¿no? Cotangente de X. Menos la integral de ¿quién? De B. ¿Quién es B? Menos cotangente de X por du. ¿Quién es du? De X. Aquí lo tenemos, ¿no? Todos esos datos. Listo. Puedo simplificar. Menos X cotangente de X. Ojo que aquí yo no puedo decir que esto es X por X, X al cuadrado, ¿no? Porque aquí tenemos una función trigonométrica y aquí tenemos una función algebraica. No podemos mezclar allí o decir que X por X es X, X al cuadrado, ¿no? Entonces por eso queda así. Ahora, menos por menos me daría más. Y va, entonces aquí me va a quedar integral de cotangente de X por dx. ¿Listo? Bueno, me falta entonces saber quién sería la integral de cotangente de X. O sea, esta integral que tenemos aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esa integral de cotangente de X? Bueno, también podemos mirar una tabla, ¿no? Una tabla de integrales inmediatas. Entonces, a ver, integral de cotangente, cotangente, cotangente. Entonces, a ver, logaritmo del seno, ¿no? Según lo que estamos viendo aquí, es logaritmo de el seno, de el seno de X. Bueno, pero la voy a escribir. Bueno, este es el resultado, ¿no? Pero ¿cómo podríamos integrar o por qué método podemos integrar la integral del cotangente X? Cindy, ¿estás allí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Bueno, la integral de la cotangente de X por dx, pues se puede escribir o se puede hacer por sustitución, ¿no? Conociendo que la cotangente de X es coseno de X sobre seno de X, ¿cierto? Eso en términos de las identidades trigonométricas, y como la vamos a hacer por sustitución, podemos decir que U es igual al seno de X y la derivada de U con respecto a X, pues va a ser igual a coseno de X por, bueno, coseno de X, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que du es igual a coseno de X por dx, que es lo que tenemos arriba, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a integral de du sobre 1, ya en términos de una sola variable. Ahora, la integral de du sobre u va a ser igual a al logaritmo natural de u, ¿listo? Y como volvemos otra vez a la variable original, entonces pues va a ser igual a logaritmo de el seno de x.
Entonces, ahí tenemos una prueba de que efectivamente la integral de la cotangente de x es logaritmo de el seno de x. Por lo tanto, entonces, nuestro ejercicio nos queda que la integral de x sobre seno cuadrado de x, seno cuadrado de x por dx es igual entonces a menos x cotangente de x más, según lo que escribimos acá arriba, más la integral de la cotangente de x, que ya le hicimos, que es igual a el logaritmo de el seno de x más la constante de integración. Entonces, ahí tenemos este segundo resultado, ¿no? ¿Listo? ¿Me escuchas? Dime, Cindy, ¿vas a preguntar algo? Ah, ok. Bueno, esa es la idea de este segundo ejercicio por integración por partes. Ya sabemos pues que hay que tener en cuenta dos cosas importantes, la fórmula de integración por partes y la palabra hilate, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. Ya con eso pues pueden hacer las integrales pues por el método de integración por partes y también por el método de sustitución, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Bueno, si no tienen más preguntas, la próxima oportunidad, entonces voy a abarcar lo que es fracciones parciales y el método de sustitución trigonométrica, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces pues muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias, doctor, igualmente. ¿Está acá grabada el CIPAS, tutor? Qué pena. Sí, claro, yo lo envío. Yo se los envío. Gracias. Cualquier duda, pues, por el foro, pues, les estaremos enviando, pues, avances. Listo, listo. Estoy pendiente. Vale, doctor. Bueno, Bueno, muchas que estén gracias. bien. Hasta luego.